martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará». Palabra de Dios. Muy buenos días. Van a perdonar el desorden que tengo atrás, pero hoy es uno de esos días en donde casi que estoy rasguñando el poder encontrar un minuto más de mi tiempo para poder hacer más cosas. Son tantas cosas que hacer que a veces hasta yo mismo me pregunto. Tengo un sacerdote que me ayuda aquí en la parroquia y yo digo, bueno, pues ¿qué hace este padre? Yo siempre lo veo ahí bien tranquilo. Y ahorita que él se fue de vacaciones y que yo estoy cubriéndolo, me doy cuenta de todas las actividades que tenemos. Así que me van a perdonar si en este mes por ahí 1 o 2 veces se me escapa poder grabar un video. Voy a tratar de hacerlo, pero estando solo en la parroquia son tantas las actividades que leyendo el Evangelio el día de hoy me cayó como anillo al dedo. Porque muchas veces preocupados en hacer tantas cosas, se nos puede olvidar que es lo más importante. Y de eso trata el Evangelio. Escucha el Evangelio, pero escúchalo con un corazón abierto, con unos oídos nuevos. Ya lo has oído muchas veces, quizás te lo sabes de memoria. Pero ¿cuántas veces nosotros no caemos en situaciones así, de tanta actividad, que se nos olvida qué es lo más importante? Escucha. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar». Para las personas que hacemos muchas actividades y que caemos en un activismo quizás hasta desordenado, tratando de nosotros ser quienes salvemos o reconstruyemos o restauremos, cuando solamente es uno el que lo hace, Jesús. Ahora, este texto ya lo hemos meditado en otras ocasiones sobre la importancia de la oración, sobre la importancia del trabajo. Las dos cosas no están peleadas, al contrario, se apoyan mutuamente, porque en la oración yo presento mi trabajo a Dios, yo presento mis actividades, mis planes. En la oración es donde yo tengo muchas inspiraciones para sacar ideas locas de cómo poder evangelizar, de cómo poder ayudar, de cómo poder amar. Pero también es en el apostolado donde encuentro muchas razones por las cuales tengo que regresar a Jesús y pedir por esas personas con las cuales estoy teniendo un encuentro diario. Las dos cosas se complementan. Somos nosotros los que, cómo nos complicamos las cosas haciendo de lo bueno algo malo, de lo sencillo algo difícil, del amor algo tan complicado.
Los verdaderos místicos, es decir, las verdaderas personas que oran de una manera profunda y que tienen revelación con Dios, jamás se quejan de que tienen que trabajar. Al contrario, pareciese que los grandes místicos buscan un trabajo. Pensad, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, una mujer excepcional en su vida espiritual, y ella buscaba estar abriendo conventos. ¿Quién sabe cuántas horas habrá pasado arriba de un caballo, abriendo un monasterio y otro monasterio y otro monasterio y corrigiendo a las hermanas? Una mujer con una vida espiritual tan profunda no le tenía miedo al trabajo, no le tenía miedo a andar en cabalgaduras, abriendo monasterios, subiéndose a carretas y qué sé yo qué más. Pensar, por ejemplo, en San Benito, el monje que estructuró la vida monástica. Él tampoco le tenía miedo al trabajo, un hombre muy espiritual que incluso sacó la regla de la oración de los monjes. Ora et labora, ora y trabaja. Él tiene esa frase muy bonita que es 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de oración. Como te das cuenta, los grandes místicos no le tienen miedo a la oración. En este texto, en el Evangelio, se ve cómo María está a los pies de Jesús y cómo Marta está afanada en los quehaceres. Es importante que alguien pudiera hacer los quehaceres, que alguien cocinara. Eso no lo vamos a dudar. Pero hay que saber cómo hacerlo. Porque incluso las grandes personalidades que nosotros tenemos, los grandes apóstoles que han tenido obras de evangelización muy fuerte, jamás se han quejado de su trabajo y siempre han encontrado en su trabajo una forma de orar. Pensar, por ejemplo, en un San Pablo, con todos los viajes que hizo y con toda la espiritualidad que está ahí presente en sus cartas. Indudablemente, por eso nosotros las cartas de San Pablo, la Iglesia las ha llamado palabra de Dios. Esas cartas que San Pablo escribió, la Iglesia Católica al recogerlas, las ha proclamado como inspiración del Espíritu Santo y las ha metido en el canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el mundo reconoce que están inspiradas por Dios. Un hombre que en el trabajo misionero encontró un tiempo para orar. Y así pudiéramos seguir, un San Francisco de Asís o la Madre Teresa de Calcuta. Ella, afanada, pudiéramos usar la palabra, en amar y servir a los pobres. Y sin embargo, ella siempre tenía tiempo para orar. Y de ella es quien ella comentó esto, diciéndole a sus monjas, a sus hermanas: si vas a pasar 1 hora con un enfermo, tienes que pasar 1 hora delante de Jesús Eucaristía. Porque para amar al enfermo hay que amarlo con la fuerza de Dios y no con la nuestra. Y si estamos frente a Jesús Eucaristía, frente a su presencia, es con el único objetivo de llenarnos de Él, de experimentarlo, de sentirlo, de que Él sane nuestras heridas para nosotros ir otra vez al combate de guerra, al campo de guerra. La oración y el trabajo no están peleados, están totalmente unidos. ¡Qué tristeza da cuando vemos algunos, pudiéramos decir, ministerios que se afanan tanto en el apostolado, que hasta algunos de ellos se autonombran una organización no gubernamental? O aquí en Estados Unidos a veces escucho decir que dicen, es que mi ministerio es una non-profit. Tenemos el reconocimiento de non-profit. Perdóname, pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. La iglesia y tu apostolado debe de estar por encima de cualquier estructura humana. Sí, tenemos una estructura, pero es la que Él a nosotros nos dicta y nos envía a que realicemos. Nosotros no podemos estar separando la vida de oración del trabajo. No se puede. Trabajamos porque oramos y oramos porque estamos trabajando. Si lo quieres ver de esta manera, son como las 2 alas que tiene un águila para volar: el trabajo
y la oración. Si tú quieres llegar a la presencia de Dios, si tú quieres volar muy alto, necesitas de las dos alas, de tener momentos fuertes de oración, como de tener momentos efectivos en el apostolado. El Padre Pablo esto me lo enseñó a mí y me quedó muy profundo en mi corazón. El Padre Pablo en una ocasión me dijo, si le dedicaras, bueno, él hablaba en plural, ¿verdad? Se incluía. Si le dedicáramos por lo menos la mitad del tiempo que invertimos en el apostolado a la oración, veríamos más frutos. A mí cuando él me lo dijo, me impactó mucho porque durante todo ese día que yo estaba ahí apoyando, trabajando con él en la parroquia, yo estaba, todo el día lo tenía lleno de actividades y cuando me dijo eso, sentí el corazón de un padre que me hablaba y que se preocupaba de mi vida espiritual, porque era cierto. Muchas veces yo pudiera afanarme haciendo muchas cosas, pero ¿quién es el que las está haciendo? ¿Everardo o el Espíritu Santo? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Y yo por mi voluntad, por mi inteligencia, por mis destrezas, por mis habilidades? ¿O es el Espíritu Santo? El mismo Padre Pablo, que fundó tantas organizaciones y ministerios para la evangelización y para la oración, él jamás se adjudicó ser el fundador de nada. Y creo que hasta la fecha, si tú todavía le preguntas a él, Padre, ¿quién fundó? Y puedes decir cualquiera de sus obras, él te va a responder sin dudarlo, el Espíritu Santo. Pero en el momento en que nosotros no oramos, es cuando nos empezamos a adjudicar la obra. Yo soy el fundador, yo soy el que enseña, yo soy el que trabaja, yo soy el que barre, yo soy el que cambia el foco de la iglesia, yo soy el que tiene que abrir y cerrar la iglesia, yo soy. Es demasiado tú, es demasiado yo. Mejor ponte a orar y mejor que sea Él. Creo que este texto, el problema de Marta, no es que estaba sirviendo, sino que no estaba orando en el servicio. ¿Y cómo puedo decir eso? Porque estaba viendo ahí a María y va y se queja con el Señor, y con esa queja denota que ella no estaba haciendo las cosas con amor. Creo que el secreto es el siguiente: saber cuál es el tiempo para orar y el tiempo para trabajar. Porque cuando es el tiempo de orar y tú estás trabajando, lo vas a hacer de mal gana, lo vas a hacer de mal humor. Y cuando es el tiempo de trabajar en el apostolado y tú entras a la capilla para tratar de escaparte de ese trabajo, no estás orando. Te estás haciendo el pato, pero no estás orando. Hay que descubrir cuál es el tiempo. Para la vida consagrada, la regla de San Benito sigue teniendo mucha fuerza y mucho eco en nuestro corazón. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de oración, que también incluye, claro está, el estudio. Ahora, ¿pero tengo que estructurarlo así radicalmente? No. La idea es que cuando estés orando, estés haciendo apostolado, y que cuando estés haciendo apostolado sea la proyección también de tu vida espiritual, de tu oración. Así que en este momento en que yo estoy solo aquí en la parroquia y que tengo muchas cosas que hacer, no me queda más que levantar la mirada al cielo y decir, no estoy solo. Tú estás conmigo, porque si tú, Dios, no estás conmigo, yo no hago nada. Así de sencillo. Y creo que esto, más que solamente decirlo, hay que llevarlo a la práctica, lo tengo que vivir. Y te invito a que también tú también lo hagas, que oremos unos por otros y que también trabajemos. Porque así como en cualquier lugar, en la iglesia, si todos trabajamos, así como cuando todos oramos, el trabajo va a ser mucho más fácil y lleno de bendición y satisfacción. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos invita a renovarnos en Él, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuentan por ahí que había un filósofo griego, Diógenes, que fue a un lugar en donde estaban vendiendo esclavos. Y resulta que él fue y se paró arriba de un tapanco, de un estrado, y empezó a gritar: aquí hay un señor, o sea, refiriéndose a las personas libres, aquí hay un señor que quiere ser vendido. ¿Hay algún esclavo que esté interesado en comprar a este señor? El que es libre jamás va a poder ser esclavo. El que ha conocido a Dios y tiene una experiencia profunda de Dios en la oración, jamás va a caer en un activismo, pero también jamás va a caer en un somnoliento o en una actitud letárgica, sino que siempre va a estar en movimiento, porque la oración, como la presencia de Dios, es un fuego que nos quema y nos pone en movimiento. El que es libre jamás será esclavo. Que tengas un excelente día.